Las 8 de la noche y Actores Productivos, con mucho gusto, tiene la participación de Erika Zárate Vaca. Ella es oficial de programas para la representación de la FAO aquí en Ecuador. Erika, qué gusto. Quiteña y sobre todo, Erika, voy a aprovechar tu experiencia porque eres docente universitaria, has participado en innumerables investigaciones que tienen que ver con la familia rural, con las mujeres rurales, con la juventud, pueblos indígenas. Y si yo te pediría que para los seguidores de Actores Productivos nos describiera el cuadro del hambre en el Ecuador, ¿cómo lo harías? Muy buenas noches, Erika. Juan Carlos, buenas noches y muchísimas gracias por la invitación a este espacio, ¿no? Un saludo desde la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Empezando un poco el año, para nosotros siempre es importante poder ir posicionando algunos mensajes claves sobre el estado, no solamente del hambre, sino de la seguridad alimentaria y nutricional en el país, ¿no? Es decir, el hambre es quizás el indicador más crítico, sin embargo, es el último punto de todo un proceso de inseguridad alimentaria, es decir, cómo las poblaciones y las comunidades urbanas o rurales están en capacidad de acceder a dietas saludables suficientes y permanentes para satisfacer sus necesidades de nutrición, sus necesidades de sobrevivencia y sus necesidades de realización, ¿no? Desde la FAO a nivel global y a nivel regional y por ende también a nivel nacional, estamos siempre monitoreando cuáles son esos indicadores de seguridad alimentaria y de hambre en el país y en la región. Y nosotros como región latinoamericana y luego también particularmente como Ecuador, hemos tenido que sobrellevar lo que fue el impacto de la COVID-19. Todavía estamos en proceso de recuperación, por decirlo de alguna manera, y cómo nuestro sistema agroalimentario, todo el proceso que permite que se produzcan alimentos, que estos alimentos lleguen a las familias y que la forma de consumirlos apunte hacia esos objetivos de seguridad alimentaria. Y este contexto de COVID, más un contexto económico global en recesión, pero que luego también se asienta en el caso del país con algunos indicadores mucho más fuertes, dan todavía algunos resultados de una alta prevalencia de inseguridad alimentaria. Alrededor del 20%, 22% de la población en general no tiene o tiene riesgo de no poder satisfacer esta necesidad. De acceder a alimentos suficientes, de que estos alimentos sean lo suficientemente nutritivos y que sus prácticas alimentarias sean además adecuadas. Pero ¿se debe a que no hay producto o que la gente no tiene poder adquisitivo para comprarlos? Es una combinación de ambos. En el caso de Ecuador particularmente tiene mucho que ver el nivel, o sea, el poder adquisitivo, ¿no? La asequibilidad de los alimentos es quizás el indicador que más en riesgo está. Si hay una producción de alimentos, el país está en capacidad productiva de poder generar cubrir las demandas Ujú. alimentarias. Sin embargo, no necesariamente la población, sobre todo la población en niveles económicos medios, medios bajos, no están en capacidad de acceder a estas dietas. Y entonces ahí pues, por eso se vuelve eh, permanente esta prevalencia de inseguridad alimentaria y que luego tenemos un indicador que es sumamente preocupante y es el de la desnutrición crónica infantil. Es decir, no solamente la población no accede, sino que ya existe una afectación directa en la población infantil de 0 a 3 años y por ende también mujeres embarazadas y en proceso y en estado de lactancia que está impactando también de manera sumamente complicada para el país. El país es el tercer país en la región de América Latina y el Caribe con el índice más alto de desnutrición crónica infantil. Y esto es complicado porque implica que es una generación de niños, niñas que no solamente tienen desnutrición crónica en este momento, sino que van a enfrentar situaciones de enfermedades y de otro tipo de afectaciones durante toda su vida adulta y por ende significará también un impacto en términos de salud pública para el país económico, social y productivamente. Erika, yo le escuché al presidente Petro de Colombia mencionar que el hambre era la principal causa de muerte en ancianos en Colombia. Entonces la cosa es bastante seria también, porque no está nada lejos ese comentario.
Sí, es decir, bueno, y un poco mencionaba el tema a nivel regional, ¿no? Ujú, Latinoamericano, porque finalmente es un patrón que se va repitiendo de cómo la capacidad de satisfacer las necesidades alimentarias se vuelve un desafío para las poblaciones vulnerables, sean en este caso, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, el de niños, niñas en edad, en primera infancia, pero que también afecta de manera acentuada, por ejemplo, como bien mencionó usted, a adultos, adultos mayores, que también tienen ujú. otras necesidades nutricionales, que tienen otras también desafíos en términos de acceso económico. Ya no son quizás la población con mayor capacidad de generar ingresos, sus ingresos se van a ver determinados o por una pensión de retiro o por ahorros o por actividades económicas que van a tener sus limitaciones. Y también luego vamos a ver algunos grupos específicos, ¿no? Mujeres, mujeres rurales, población con capacidades especiales y también la población adulta que, aunque su capacidad de enfrentar la situación de hambre o de inseguridad alimentaria, eh, tiene ciertas demandas que no siempre son satisfechas, sobre todo en los sectores más periféricos. Ahí hablamos muchísimo de pantanos alimentarios, que significa que no Ujú. llegan alimentos suficientes o nutritivos y no existe tampoco la capacidad adquisitiva. Sectores o cordones perimetrales de las ciudades, zonas de reciente invasión o colonización, en donde la capacidad de acceder a servicios es limitada y por ende también la capacidad de acceso alimentario puede ser limitada. Bien, entonces el problema crece, en otras palabras, hambre y seguridad alimentaria, eso va de la mano, ¿no? Sí, 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 sí. Ya. Además, a nivel regional hemos visto una reversión de la tendencia en superarlo, ¿no? Hasta hace algunos años parecía que ya los países, sobre todo de la región, estábamos en una senda de poder superar o de generar políticas que de alguna forma vayan avanzando hacia un proceso mucho más igualitario de acceso a este derecho, porque finalmente la alimentación sana es un derecho, no solamente es un servicio o una necesidad. Ujú, Sin embargo, por lo que mencionaba previamente, ¿no? Las crisis sistémicas del ya. COVID, el conflicto, la economía, han significado también una reversión en eso y nos desafía para saber cómo podemos generar respuestas más efectivas. Bueno, yo acuño una frase desde hace mucho tiempo porque llevo larga trayectoria en esto. Ujú. El hambre alimenta la violencia. El estar en situación de hambre nos enfrenta, nos desafía a lo más básico de la sobrevivencia, ¿no? Mm, Y en ese sentido, tremendo. la necesidad de satisfacer o al menos de saciar ciertas condiciones, pues obviamente va a generar otro tipo de desviaciones y de prácticas, no solamente una violencia física o de inseguridad, quizás como algo que en el Ecuador estamos sintiendo mucho más fuerte ahora, sino también estas violencias mucho más camufladas, ¿no? Una violencia económica, una violencia incluso política, en el sentido de no poder acceder a este derecho, no poder ejercer este derecho, ¿no? Vernos bastante limitados en las capacidades y eh, verse abocados a tomar otro tipo de acciones, ¿no? Entonces, vemos en muchos casos, o se ha visto a lo largo de la historia, cómo esta necesidad de sobrevivencia pues, puede generar otro tipo de prácticas, de acciones que no necesariamente son las que como sociedad estamos llamados a desarrollar, a implementar. Una pregunta final. Tú sabes bastante de mercadeo agrícola porque vi tu historia, tu currículum, como dicen. La dependencia alimentaria, las importaciones desmedidas, esto está causando que nuestro agro tenga serios problemas, problemas de bajos precios para los productores, materias primas que estamos dependiendo del mundo globalizado y que, por ejemplo, si Estados Unidos ya no le compra maíz, por decirte, México, bueno, ¿qué voy a hacer con esos 20 millones de toneladas que antes me compraban? Y empiezo a colocarlos en otros países. ¿Cómo ves el manejo de las políticas de importación versus la protección que se le debe dar a la agricultura ecuatoriana? Nosotros desde FAO y otras instancias, no solamente Naciones Unidas y de distintos espacios, justamente se busca
abordar el problema del hambre y la inseguridad alimentaria con ese enfoque de sistema, ¿no? Entonces Ujú. no tenemos que ver solamente o la forma de consumir o la forma de producir, sino incluso cómo son las relaciones entre estos eslabones. Y el tema del mercado es un factor determinante, tanto el mercado de acceso a insumos o acceso a todo lo que se requiere para poder estimular el proceso productivo, sino también el mercado como el espacio para colocar la producción y para que el consumidor pueda acceder a ellos, ¿no? Entonces, no solamente son políticas de importación, sino toda la política del comercio en general, del comercio internacional, sea de importación, de exportación, y las políticas de desarrollo de mercados dentro de los países. Y uno de los indicadores que se tiene ahí sí es una extrema dependencia. En el caso de nuestro país, sobre todo hay una fuerte dependencia de importación a los insumos productivos. No Ya. somos autosuficientes en términos de producción de fertilizantes, de todo lo que acompaña el proceso productivo, incluso Fitosanitarios. semillas, ajá, incluso semillas. Y entonces, aunque somos un país con vocación productiva, con una capacidad agroproductiva bastante interesante y con un potencial de diferenciación también bastante interesante, tenemos esa falencia. Y entonces, no solamente la política, sino cualquier condición que afecte al comercio internacional, sobre todo al comercio internacional agrícola, va a afectarnos en nuestra capacidad de responder a eso. ¿Cuál ha sido la principal afectación en los últimos años? Ujú. Principalmente el incremento de los costos, la inflación alimentaria. Genial. Entonces, Ujú. ahí nos enfrentamos justamente con cosas como muy sencillas, como lo que pasó hace un par de años, en donde después de la reactivación post-COVID, el no contar con contenedores para la comercialización de productos a nivel global, aunque había la producción, aunque habían los canales, aunque había hasta la capacidad de compra y de pago, el no contar con esa parte de la logística encareció la producción. Luego el conflicto Rusia-Ucrania incrementó el costo de la importación de urea, y eso fue interesante entender que producimos en el Ecuador, pero necesitábamos de urea generada en Europa del Este. Y entonces, hasta conseguir una sustitución de este tipo de insumos, el tiempo y el costo generó también incremento de los precios de los alimentos. Entonces, estamos fuertemente vinculados a eso, por eso mencionaba anteriormente que quizás la asequibilidad es uno de las principales barreras que tenemos en términos de hambre y seguridad alimentaria, Ya. porque si es que los precios de los alimentos suben, obviamente la población que tiene ingresos medios bajos, no va a poder acceder a ello, ¿no? Sí, desde luego estoy contigo en esa observación. Y entonces debe preocuparnos también el depender, ¿no? Aumentar nuestras importaciones porque ya, imagínate, en solo torta de soya, trigo y maíz amarillo duro, el país tiene que aflojar 3.000 millones de dólares al año. 3.000 millones, bueno, en el caso trigo está bien, se entiende, pero soya, maíz amarillo duro, que no circulan en el campo, que no van a esas áreas en donde su vida económica está en la producción. Sí, sí, sí. Y es un tema que impacta en términos del abastecimiento alimentario y de la Ujú. macroeconomía del país, ¿no? Esos son recursos, son divisas que salen y que no necesariamente encontramos un equilibrio de balanza comercial posterior en el mismo sector, ¿no? Me faltó tal vez quizás ampliar un poco también en la pregunta anterior Ya. de esta dependencia no solamente en términos económicos, que es lo más Ujú. quizás cuantificable en un primer momento, sino que además impacta en términos de la sostenibilidad, incluso ambiental que tenemos en el sector productivo. Somos dependientes porque además nuestros suelos están bastante degradados y esa degradación, aunque todavía se puede compensar con incrementar más utilización de insumos productivos, tiene una fecha límite también o va a tener un limitado capacidad y necesitamos entonces invertir no solamente en una independencia o autonomía económica de los insumos, sino también tecnológica de los insumos, cómo desarrollamos sistemas de producción que sean mucho más eficientes en términos de uso de recursos y que contribuyan en términos de regeneración y de recuperación de la nutrición de los suelos y del manejo del agua. Son dos temas que también hay que tener en cuenta, ¿no? Nutrición de suelo y gestión del agua. Me quitaste las palabras, protección del suelo y del agua. Perfecto.
Bueno, si te parece, hablemos de cómo resarcir en parte o cuál es la acción de la FAO aquí en el Ecuador sobre el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional y Erradicación del Hambre 2030 de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Háblanos. Sí, es justamente parte de lo que veníamos hablando antes, ¿no? Ante Ujú, esta realidad y contexto que, como bien mencionaba, no solamente lo enfrenta el Ecuador, lo enfrentamos como región. ujú, La región latinoamericana lastimosamente no logra superar esta condición de ser una región sumamente rica, de ser una región que abastece de alimentos al mundo en cantidad y en diversidad, pero que sin embargo es una región sumamente afectada por problemas de hambre, y esa desigualdad en términos alimentarios sigue preocupando a las naciones, sigue preocupando particularmente a la comunidad internacional, porque implica un riesgo en la sostenibilidad y la calidad de la vida en el mediano y largo plazo. En ese sentido, tanto desde la FAO como otras instancias de cooperación internacional, se había acompañado a la Comisión de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a la CELAC, ya ujú. años atrás en proponer un plan de seguridad alimentaria. Estos planes regionales de seguridad alimentaria y nutricional son sobre todo directrices que orienten a los países de la región en la toma de decisiones, en el diseño de políticas que puedan ser mucho más certeras en este propósito, y que además se propicie la integración regional, es decir, esa cooperación y esa corresponsabilidad que tenemos de ser hermanos, de ser países hermanos, y que podemos apoyarnos en términos de políticas específicas, ¿no? Ya hemos visto años atrás también lo que mencionábamos antes, ¿no? El tema de desarrollar mercados comunes quizás que faciliten o que reduzcan los costos, o que esta dependencia pueda ser controlada al menos de nivel regional y luego ya a nivel nacional, etcétera, etcétera. Entonces, este mes, bueno, en esta semana que pasamos, Ujú, tuvimos una primera reunión 2024 de ministros de Agricultura y Alimentación o Ganadería, según cada país, ujú. en Santiago de Chile, ¿no? En donde se pudo presentar y validar este plan de seguridad alimentaria que se había venido construyendo desde el año pasado, para que sirva de este marco de referencia a los gobiernos y que facilite o que oriente la toma de decisiones. Este plan además ha sido eh, acompañado o presentado obviamente eh, desde la CEPAL, también desde la Alianza Latinoamericana para la Integración ALADI y el Instituto de Cooperación para la Agricultura IICA, ¿no? Estas tres instancias acompañaron a la CELAC para que se pueda tener este plan, y no solamente tener el plan, sino sobre todo marcar una hoja de ruta de cooperación técnica para la implementación de acciones a nivel país. Bueno, ya una pregunta final y es más una curiosidad. ¿Cómo se blindan ustedes, la FAO? Yo sé que ustedes respetan mucho eh, la soberanía de cada país, pero hay una realidad, que los actores con los que tratan, por ejemplo, los ministros de Agricultura, 30 estuvieron en esta reunión, tal vez mañana no están, no está su equipo con el que pueden ustedes fincar todo este plan. Eso es una gran dificultad de ustedes, porque en el gobierno anterior, no estoy criticando, pero la realidad es que hubo 4 ministros de Agricultura, entonces, ¿cómo hacen ustedes? Sí, bueno, de todas maneras, al plan se adscribe el país, ¿no? No solamente la institución o el punto focal, que en este caso es el Ministerio de Ujú. Agricultura, y entonces también el compromiso país está dado un poco por el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, Cancillería, y eso permite si se quiere, un compromiso país de continuidad. Obviamente eso es la parte enunciativa, esa es la parte declarativa, pero luego ya la puesta en marcha sí depende de la estabilidad institucional de los países. Y ese es un desafío que tenemos en el país. Ha Ya. sido un proceso bastante eh, complejo, ¿no? De poder generar continuidad en la política. Y ahí también es importante, pues, el fortalecimiento de los demás actores del sistema agroalimentario. El gobierno central siempre será un actor protagónico,
determinante en cualquier plan de desarrollo de un país, pero también están actores como los gobiernos locales, que en el caso de Ecuador, la descentralización de ciertas competencias también permite ese fortalecimiento y esa responsabilidad territorial para la política, ¿no? Entonces, los gobiernos provinciales en términos de fomento productivo, gobiernos municipales en términos de mercados locales y otros, ¿no? Y finalmente también la sociedad civil. Es importante que el problema del hambre no se soluciona solamente con el enunciado de la política, sino el ejercicio de la política. Y también es importante poder generar espacios de participación, de acción y de proposición desde la sociedad civil. Es complejo, además en contextos en donde, pues, como vamos viendo, la participación y la acción tiene otras limitantes, ya no solamente políticos, sino incluso de seguridad, incluso también de estabilidad. Y es importante posicionar también estos desafíos a nivel del plan, ¿no? Entonces, como país y como parte del rol que tenemos como instancia de asistencia técnica en esta materia, pues hemos tratado de propiciar, aún con los procesos de transiciones y de variaciones Mm. institucionales, mecanismos de gobernanza que sean un poco más intersectoriales, interinstitucionales, que amortiguen un poco el cambio y sostengan la agenda, ¿no? Obviamente cada cambio ralentiza el proceso, ¿no? Pues ahí tenemos que tratar de ganar tiempo luego en el proceso de recuperación o de reactivación de las agendas. Erika, a veces, y ya para concluir, gente que le gustaría, como dicen, beneficiarse de los programas que ustedes desarrollan en el campo, dicen, no sabía, no me enteré. Eh, ¿Hay alguna estrategia que no sea el conducto oficial únicamente al cual les dé acceso a ellos? Porque pues tú como representante de FAO en Ecuador para todos los programas, sería que le envíes un mensaje a la gente que sabe de estos planes que pueden llevar a un mejor mañana. Sí, sí, es verdad que en realidad nosotros necesitamos siempre ir con un conducto institucional, en este caso el Ujú. Ministerio de Agricultura o las instancias con las que venimos colaborando. La FAO no actúa sola en los territorios, No siempre puede actúa a ser. través de, y entonces siempre va a ser importante que nos acerquemos primero a las instancias de gobierno, sobre todo descentralizados o de Mm. desconcentrados, eh, para conocer no solamente las acciones FAO, ¿no? Sino las acciones en general. eh, Hay espacios de participación a nivel territorial, no solamente públicos, sino que también articulan otro tipo de instancias de cooperación, ONGs, etcétera. Y finalmente también están los espacios de consulta específicos de la FAO, ¿no? La página web, las redes sociales, en donde permanentemente un poco se socializan las acciones. No necesariamente son convocatorias abiertas, sino que son acciones para, y pues se puede vincular tranquilamente, ¿no? Actividades en función de la agenda que tengamos o propiciar espacios en función de los requerimientos. Entonces, los canales institucionales están también abiertos para ello. Sin embargo, solamente recordar que la FAO no es una instancia de financiamiento o de asistencia técnica directa, sino que busca fortalecer las agendas ya en marcha y fortalecer sobre todo la acción gubernamental territorial o central y la participación social. Bueno, entonces para finiquitar esta entrevista, eh, el plan, ¿cómo se está trabajando aquí en Ecuador? ¿En qué actividades? ¿Comercialización de productos, organizaciones? ¿De qué manera? Bueno, va desde la parte más macropolítica, si se quiere, cuál es el marco normativo y cuáles son Ujú. los marcos, porque no es solamente uno, los marcos normativos y los marcos de política que orientan a la acción gubernamental para cumplir esos objetivos en el caso de Ecuador, tal vez quizás más prioritariamente, reducción de la desnutrición crónica infantil, el desarrollo de medios de vida rurales y la generación de inversiones rurales para una producción sostenible. Entonces, esta parte de definición de marcos de política, marcos de orientación técnica también, hay muchísima normatividad técnica que tiene que ser actualizada, que tiene que ser revisada y que tiene que ser difundida también a nivel nacional y local. Y luego ya hay un proceso específico de fortalecimiento de capacidades. Uno, para la producción sostenible, lo que mencionábamos antes, ¿no? El Ujú. poder mejorar la capacidad del suelo y las cuencas hídricas
hacia la producción y también es un tema de adaptación al cambio climático, hacia la gestión de los riesgos, como el tema del fenómeno del Niño y otros que podemos enfrentar en el futuro. También un tema de promoción de los mercados agroalimentarios, mercados locales, pero también mercados en el extranjero que permitan hacer ese equilibrio de balanza comercial que también habíamos mencionado y también fortalecer las capacidades de la población para poder tener una cultura alimentaria, una educación alimentaria y nutricional más pertinente y más efectiva. Esto viene mucho ya no tanto de una agenda productiva, sino de una agenda de educación, de una agenda de salud pública, pero que está entrelazada. Entonces, en este proceso o en este punto, lo que el plan SAN-CELAC o el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la CELAC busca es orientar hacia estos ejes de acción que se han identificado como prioritarios y que cada país luego materializará, ¿no? El plan no da una receta para todas y todos, sino que genera ciertos énfasis y orienta a los países para que identifiquen cuáles son esos puntos críticos y puedan encauzar sus acciones para poder resolverlos de la mejor manera o de la manera más efectiva en los contextos en los que nos encontramos. Bueno, Erika Zágrate, muchas gracias. Yo creo que en tu vida profesional, esta sí es una gran responsabilidad. Un plan que nada menos tiene que ver con la seguridad alimentaria y erradicación del hambre de aquí al 2030. Está en buenas manos, ¿eh? Sí, primero porque eres ecuatoriana y segundo porque conoces más la realidad y sabes cómo hablarle a la gente. A veces se necesita de eso, ¿no? Un poquito de experiencia regional. Bueno, esperemos que nos sigas comentando de los avances, ¿no? De este plan de seguridad alimentaria y nutricional, erradicación del hambre 2030. Y nos queda por decirte una o desearte una feliz noche. Muchísimas gracias, Juan Carlos, nuevamente por la invitación. Y para nosotros es también importante poder tener estos espacios con medios de comunicación para poder comunicar, para poder socializar y también ir posicionando en la opinión pública las necesidades, los desafíos y también los compromisos país para poder responder a ellos. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿No? Y que hay que cosechar éxitos, ¿no? Ustedes tienen éxitos, entonces hay que difundirlos, que no queden en una Sí, sola comunidad, sino que se irradien y se por puede eso, ampliar. puertas abiertas a través de actores productivos, Erika. Muchísimas gracias, Juan Carlos y colegas.